Y hoy vamos a ver algo que había dicho hace unas prédicas o enseñanzas anteriores, que íbamos a ver principios sobre por lo menos 3 niveles generales que hay de ser o que hay para ser discípulo de Jesús. Y hoy vamos a ver uno de ellos. Así es que acompáñeme a el Evangelio de Lucas, capítulo 14, por favor. 26, vamos a leer del 25. Acá Jesús lo iba siguiendo una multitud de personas, sin embargo él hace un alto para poder hacer un llamado a otro nivel. Se iban muchos creyentes, muchos que creían en él. ¿Cuánto creían? Pues no sé, pues unos creen más, otros creen menos, pero el asunto es que llega un momento en que el Señor Jesús hace un alto y entonces nos pone a elegir, a decidir, porque la multitud sigue a Jesús por lo que Jesús da. Pero cuando ya Jesús pone sus demandas, la cosa es diferente. Y en este caso, acá dice en el versículo 25 que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, y da el primer nivel, si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, Jesús dijo, no puede ser mi discípulo. Y hay que entender esto, este es el primer nivel. Esto es un llamado, es una demanda del Señor Jesús para que usted y yo podamos ser sus discípulos, y tenemos que entenderlo para poder tomar la decisión, porque ser discípulo de Jesús es una decisión. Diga conmigo, es una decisión. Es una decisión que todos tenemos que tomar. Y acá Jesús pone la primera demanda. La primera es un primer requisito que incluye 7 cosas. ¿Sí? 7 cosas. Y él les dice, mire, si usted quiere ser mi discípulo, tiene que tomar la decisión de aborrecer. Ahora bien, esta palabra aborrecer no tiene el significado como comúnmente nosotros lo manejamos. Aborrecer es como que nos cae mal alguien, ¿sí? No, acá Jesús está utilizando este término aborrecer, como su significado es en griego, en este caso, aborrecer significa amar menos. O sea, amar menos. O en otras palabras, un discípulo tiene que tomar la decisión de amar a Jesús, ¿sí? Su prioridad es amar a Jesús y amarlo más que el amor que podamos tener a las personas que Jesús menciona acá. ¿Sí me da a entender con esto? A eso se refiere a aborrecer, porque si no habría contradicción. La palabra no se contradice, ¿verdad? El hecho de que amemos a nuestro prójimo, que honremos a nuestros padres, y luego nos piden aborrecerlo. No, acá está hablando, Jesús dice, mire, tienes que amarme a mí por encima del amor, en este caso a la familia. ¿Estamos? Por supuesto que si nosotros amamos a Jesús por sobre todas las cosas, por sobre toda persona, y dejamos que Él haga su obra en nosotros, créame que entonces vamos a amar, en este caso a los de nuestra familia, tanto natural como espiritual, los vamos a amar, pero con un amor limpio, con un amor genuino, con el amor mismo de Dios. ¿Estamos? Porque normalmente tenemos un amor enfermizo. Y lo primero que Jesús menciona acá es, y que por cierto son 7 personas, si lo vemos así. 7 es número completo, es número de perfección. El discípulo está llamado a ser perfecto. La visión de un discípulo es ser perfeccionado. ¿Se recuerdan que lo vimos en una ocasión? De acuerdo a Lucas 6:40, solo lo menciono, ¿sí? El discípulo no es mayor que su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro, dijo Jesús. Y Él es nuestro maestro. Esa es la visión de un discípulo de Jesús. Ser perfeccionado como Jesús. Ser como Jesús, el varón perfecto. ¿Para qué? Para ser de los bienaventurados, de limpio corazón, que verán a Dios el Padre. Muy bien, entonces lo primero que Jesús menciona, dice, mire, tienes que aborrecer. Por supuesto que esto empieza con una decisión. El amar a Jesús por encima del amor que tenga a las demás personas empieza con una decisión, que luego se convierte en un proceso, porque no lo logramos de la noche a la mañana. Es un proceso, pero empieza con la decisión de amar al Señor por sobre todo. ¿Está claro? Esa es la primera demanda de Jesús para ser sus discípulos. Y lo primero que menciona es aborrecer padre. Ahora bien, en lo natural, un padre representa seguridad, representa provisión, representa protección. A eso se refiere como padre. Acá Jesús lo que nos está
pidiendo es que como discípulos de Él tenemos que tomar la decisión, mis hermanos, de confiar en Él, de confiar en Dios primeramente para lo que es nuestra protección, para lo que es, cubrir nuestras necesidades, para nuestra seguridad, para toda la provisión que nosotros necesitamos. Es una decisión. Yo decido poner mi confianza primeramente en Dios, nuestro Padre, para protección, repito, seguridad y provisión, antes de poner mi confianza en mi Padre natural. A eso se refiere, ¿sí? Aborrecer Padre, ¿sí? Amar menos a mi Padre. Acá Jesús nos dice, confía más en el Padre eterno para tus necesidades de protección, seguridad y provisión, y eso me califica para empezar a ser discípulo de Jesús. Amén. Es por eso que en el Salmo 34:8, si me lo pueden poner ahí por favor, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso, diga conmigo, dichoso el hombre que confía en Él. Es interesante que cada paso que vamos a ver, tanto de este primer nivel para ser discípulo, el primer escalón, y luego nosotros, cada paso que damos en estas decisiones y en dejarnos formar de esta manera, cada paso nos lleva a la dimensión de la vida del reino de Dios. ¿Se recuerda qué es el reino de Dios? El reino de Dios es una dimensión de vida, de justicia, de paz y de gozo que viene de arriba. Y empieza con esto: dichoso, dichoso el hombre que confía en Dios para su seguridad, para su provisión, para protección. Es por eso que también en Proverbios 16:20 dice, y se lo ponemos acá en pantalla, dice, el entendido en la palabra hallará el bien. ¿Cuántos quieren hallar el bien? Si seamos entendidos en la palabra, créame que eso es poderosísimo. Dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. A eso se refiere el aborrecer Padre, confiar en Dios antes que nuestro Padre natural. ¿Está claro? Luego, ¿qué otra cosa o qué más nos pide el Señor aborrecer? ¿Cuál es la segunda cosa? Aborrecer madre. Una madre, en lo natural, de acuerdo a la palabra de Dios, nos habla de consuelo. Y veamos en Isaías 66:13, por favor. La madre nos habla de consuelo. Dice acá en Isaías 66:13, como aquel a quien consuela su madre, así, mire, está hablando Dios. Dice, como aquel a quien consuela a su madre, así los consolaré yo a ustedes, y en Jerusalén tomarán consuelo. Es un consuelo permanente, acá en este tiempo, en esta dispensación, y por la eternidad en la Nueva Jerusalén tendremos consuelo en Dios. Ahora, cuando Jesús dice que debemos de aborrecer madre, es que tomemos la decisión, diga conmigo otra vez, la decisión de encontrar en cualquier situación, encontrar siempre en Dios, en nuestro Padre, en el Señor, nuestro consuelo primeramente, antes de correr a buscar consuelo en las criaturas. Un discípulo se empieza a caracterizar porque cuando siente esa necesidad de consuelo, lo primero que hace un discípulo de Jesús es correr hacia Cristo, correr hacia el Padre antes de estar buscando las criaturas. Y hacia el Señor mueve a alguien, ¿sí? Utiliza a alguien para que venga a darnos palabras de consuelo o venga a darnos lo que nos tenga que dar para consolarnos. Eso ya es otra cosa, ya es bajo su gobierno, bajo su soberanía, y va a obrar para bien. No va a ser algo enfermizo, va a ser algo genuino. ¿Estamos? Entonces, un discípulo de Jesús se caracteriza por buscar primeramente, ya conmigo primeramente, el consuelo en Dios. Salmo 119:50, veamos esto por favor. Mire, este es un programa de liberación, ¿sí? Dice, ella es mi consuelo en mi aflicción. ¿Sabe qué? Leamos el versículo antes, por favor, el 49. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar.
Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. O sea, cuando necesito ese consuelo, ¿qué es lo que me levanta? ¿Qué es lo que me llena de vida? La palabra de Dios. Como discípulos, Jesús nos dice: ¿quieres ser mi discípulo? Busca primero tu consuelo en Dios. Y de hecho, Él nos ha enviado un consolador. Un consolador que no, mire, qué poderoso esto. Un consolador que no va a estar solo un momento. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan 14:16, por favor. Jesús claramente nos dio esta promesa y ya está en cumplimiento. Dice Jesús: y yo rogaré al Padre y Él les dará, ¿qué? Otro consolador para que esté con ustedes. ¿Cada cuánto? Siempre. Nadie puede decir: es que nadie me quiere, estoy solo. Tenemos el Espíritu Santo, pero hay que pedirle: Espíritu Santo, enséñame y ayúdame a dejarme consolar por ti. Anda arriba, canda, rabasaya. Es que, miren, tenemos que aprender a dejarnos consolar por Él. Porque a veces se nos olvida que Él está con nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros, que está con nosotros. Él es el consolador por excelencia. Él es el único que nos va a levantar, nos va a vivificar. Como discípulos de Jesús, tenemos la demanda de Jesús de acudir por consuelo a quien Él nos ha enviado para consolarnos. Y así como dije, si el Espíritu Santo nos lleva o nos mueve a otras personas en las que Él pone o Él sabe que pueden ayudarnos de una manera limpia, genuina, eso es otra cosa. Pero primero corramos a Él, lo tenemos a Él siempre, no por un rato, no solo en los momentos difíciles, siempre Él está para consolarnos. Pídale a Él que le enseñe, y no solo que le enseñe, sino que le ayude a recibir ese consuelo. Amén. ¿Qué otra cosa dijo el Señor Jesús que debemos de aborrecer o amar menos que a Él? A ver, en Lucas 6, 14, 26, a esposa, mujer, dice: el que no aborrece a mujer. Mire, lo que es la mujer o la esposa, de acuerdo a la palabra de Dios, nos habla de compañía, nos habla de gozo, nos habla de satisfacción, pero principalmente de esa satisfacción, de ese gozo de tener compañía. A eso se refiere la palabra. Por ejemplo, veamos en Jeremías 3:20. Dice: pero como aquí estaba hablando algo feo, pero entendemos el principio. Dice: pero como la esposa infiel abandona ¿a quién? A su compañero. O sea, como esposos somos compañeros de nuestra esposa. ¿Compañeros en qué? En este viaje bendito de regreso a la casa del Padre. ¿Estamos? Y de igual manera es con el esposo. Proverbios 2:17, por favor. Bueno, aquí también la mujer dice: la cual abandona al compañero. Sí, habla del esposo, al compañero de su juventud, y se olvida del pacto de su Dios. Isaías 62:5, por favor. En Isaías 62:5 nos habla del gozo de lo que es la esposa. Dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa. Ahora mire, quiero decirle algo. Todo esto es lo que hace falta mucho en los matrimonios. Ese compañerismo, ese gozo. Porque hay matrimonios que parecen enemigos en lugar de ser compañeros, o están compitiendo en competencia en lugar de complementarse. Y de gozo, cada quien sabe cómo está. Estamos, pero como discípulos de Jesús tenemos que aprender. ¿Sabe cuál es el secreto, la clave para tener un buen compañerismo como es con nuestro cónyuge y tener ese gozo que Dios quiere que tengamos en el matrimonio? El secreto está en ser discípulos de Jesús, y como discípulos de Jesús en buscar primeramente en Él ese compañerismo, ese gozo, porque cuando mi prioridad es Él como mi compañero, cuando mi gozo está en Él, mi deleite está en Jehová, entonces, mis hermanos, voy a poder tener ese compañerismo y ese gozo en el matrimonio.
Y alguien estará pensando, lo que pasa, mire, yo sí quiero, pero usted no sabe cómo es mi cónyuge, mi esposa. No lo sé ni lo quiero saber. Pero si tú das el paso, el Señor te va a respaldar. Haz tú lo que Dios pide que hagamos, lo que Jesús nos pide como discípulos, y entonces verás lo que Él va a hacer. Encuentra tu gozo en Él. No estás solo, no estás sola. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, como discípulos. ¿Está claro esto? Como discípulos, mis hermanos, tengo que decidir, diga conmigo, tengo que decidir. Y esto nos va a liberar del amor enfermizo. ¿Saben por qué hay tantos problemas en los matrimonios? Por ese amor enfermizo. Porque amo más a mi cónyuge que a Jesús. Y es por eso que si mi cónyuge pasa algo y me dice, me voy, siento que me muero, sin ti no puedo vivir. ¿Y por qué no decimos así de Jesús? Señor, sin ti no puedo vivir. Como discípulos de Jesús tenemos que tomar la decisión de amarlo a Él más que a nuestro cónyuge. Y si hacemos eso, ahí va a ver usted lo que va a pasar en el matrimonio. Se lo digo por experiencia. ¿Estamos? Porque todos tenemos un carácter que solo Jesús nos comprende. ¿Qué más hay que aborrecer? Aborrecer hijos, ¿sí? Hijos. ¿De qué nos hablan los hijos? En lo natural los hijos representan también gozo y herencia. Diga conmigo herencia, ¿sí? Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ahora cuando Jesús nos dice, tienes que amarme a mí más que a tus hijos, más que esa herencia, Él lo que nos está pidiendo es, tienes que amar más la herencia, estimar más la herencia que Dios tiene para nosotros, por encima de no solo. Y si Él pone hijos acá, mire, por supuesto que eso incluye todo otro tipo de herencias terrenales. ¿Por qué hay tantos problemas en las familias? Porque amamos más la herencia terrenal que la herencia que el Padre tiene para nosotros. ¿Me está escuchando? ¿Por qué peleamos tanto por la herencia terrenal? Y tantos pleitos que se dan en las familias por la herencia terrenal. Porque amo más esa herencia que la herencia del Padre. Estimo más la herencia terrenal que la herencia del Padre. ¿Y cuál es la herencia que el Padre tiene para nosotros? Efesios 1, por favor. Creo que es versículo 17, si no me equivoco. De las 3 cosas que Dios quiere que nosotros conozcamos, entendamos, abracemos. Dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, ¿para qué? Número 1, sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Y cuáles? Lea en voz alta esto. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia para los santos, para sus hijos? La herencia que Dios tiene para nosotros, escuche bien, porque eso es lo que usted tiene que buscar. Y por esa herencia usted sí tiene que pelear, no contra las personas, sino contra todo principado, potestad, contra todo gobernador de las tinieblas, contra toda hueste de maldad que opera en las regiones celestes, y principalmente contra la naturaleza pecaminosa, contra los gigantes pecaminosos que tenemos. Tenemos que luchar con todo para obtener esa herencia, la herencia de su gloria, de su carácter, de su nombre. Dios quiere darnos como herencia su naturaleza divina, su nombre, su carácter. Y no hay nada que valga más que el nombre, que el carácter divino de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Esa herencia es eterna, permanece para siempre. Es por eso cuando Jesús dice, tienes que amar menos a tus hijos, o sea, tienes que valorar más la herencia eterna que Dios tiene para ti que la herencia temporal. Mire, por no estimar más la herencia de Dios para nosotros, es que mimamos demasiado a los hijos, hacemos tantas cosas para que los hijos no se ofendan, para que no se vayan. Eso no es agradable a Dios. Si usted no disciplina a sus hijos, le está demostrando a Dios que para usted es más importante a ellos que la herencia que Él tiene para usted. Pero si usted ama con un amor sano, con el amor de Dios a sus hijos, los va a disciplinar. Porque Dios al que toma por hijo lo disciplina. No le tolera los berrinches.
Hay que aprender a poner a los hijos en el altar de Dios. Mire, ¿saben por qué Abraham llegó a ser amigo de Dios? Porque Abraham, mire, estimó más a Dios, amó más a Dios que a su hijo prometido, que a Isaac. Dios le dice a Isaac que sacrifícame, entrégame a tu único, a tu amado, le dice, porque sabía el amor que Abraham le tenía a Isaac. ¿Cuánto tiempo lo esperó? 25 años. Sin embargo, cuando Dios se lo pidió, ¿qué hizo Abraham? Abraham no le dijo, Señor, pero tanto esperar, me lo prometiste y ahora me lo estás pidiendo. Dios le dice, sí, quiero que me lo entregues, porque yo no quiero amor rival en tu corazón. Y cuando Abraham lo hizo, vea lo que dice en Génesis capítulo 22, versículo 11. Cuando ya Abraham iba a sacrificar a Isaac, dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Ya conozco que estimas más a Dios que a tu hijo. Ahora entiendo que me amas más que a tu hijo. Abraham era un discípulo por excelencia en su dispensación. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, le dijo. Hay veces que Dios llama a los hijos a algo. Anda, Rabasaya. El Espíritu Santo me da testimonio de esto. Hay quienes el Señor le pide a sus hijos porque Dios tiene un plan para eso. No, pues el muchachito que no se vaya. No, que se quede aquí, que no se vaya a otro país, que estudie aquí porque aquí lo tengo bajo control. No sabes el problema en que te estás metiendo a tu hijo. Si Dios te lo pide, dáselo. Si Dios te lo pide, dáselo. Si los hijos están prestados, crecen y se van. No sea aprensivo con sus hijos. Disciplínelos, enséñales el camino, pero pídale a Dios que haga su voluntad en ellos y que usted sea de bendición en enfocarlos, en levantarlos, en empujarlos al plan y propósito de Dios para sus vidas en lo ministerial, en la dispensación de esta tierra, para que el propósito eterno de Dios se cumpla en ellos. ¿Está claro esto? Ese es el llamado de Jesús para ser sus discípulos. Aquel que se gradúa como discípulo, porque hay que graduarse de discípulo. El que se gradúa como discípulo no es aprensivo con sus hijos. Ama al Señor por encima de sus hijos. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es la quinta cosa que nos pide Jesús? Amar menos a hermanos. ¿Y de qué nos habla en lo natural los hermanos? Nos habla de ayuda, de asistencia, de comunión. De eso nos habla en lo natural, hermanos. Por lo menos así debería de ser, ¿no? ¿Sí? De comunión, de ayuda, de asistencia en los momentos difíciles. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús cuando nos dice, quiero que me ames a mí, me ames más a mí que a tus hermanos? Lo que nos está pidiendo es que tomemos la decisión que en los momentos de necesidad, en los momentos que necesitamos esa comunión, escojamos primeramente buscar esa asistencia, esa ayuda, esa comunión con nuestro Padre a través de Cristo, a través de su Santo Espíritu. En lugar de recurrir por la ayuda, buscando ayuda con los hermanos, con las personas, lo primero que voy a hacer como discípulo de Jesús es correr al Señor. Porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de arriba, de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos lo saben? Pero no solo hay que saberlo, hay que vivirlo. Eso es ser un discípulo de Jesús, vivir esta experiencia de correr a Él para recibir el socorro oportuno. Ya si Él dispone en mover a alguien o tocar el corazón de alguien para que me provea la ayuda, la asistencia que necesito, eso ya es otra cosa. Pero voy a estar consciente que mi socorro viene de arriba, no de las criaturas. ¿Está claro esto? Esa es una demanda. Y estamos hablando solo del primer nivel para ser discípulo de Jesús. El segundo nivel es el que no toma su cruz. Eso lo veremos la otra semana. ¿Estamos? Pero tomemos esa decisión. Mire, de verdad, eso nos va a hacer parar de sufrir. Porque a veces, mire, y a veces Dios lo permite, por no buscarlo a Él como prioridad, primeramente por ayuda, por la necesidad que tenemos, por el socorro que necesitamos, y por correr primeramente a las criaturas,
es que nos llevamos unos reveses dolorosos. ¿Y qué va a pasar? Nos enojamos. Sí, aquel, yo lo ayudé la vez pasada y hoy ni me volteé a ver. Hoy el desentendido se hace y empieza a levantarse las tinieblas de odio y al rato estamos peleando con Dios también. Pero qué diferente es correr a Él y expresarle: Señor, tú eres mi ayuda, tú eres mi auxilio, tú eres mi pronto auxilio. Señor, gracias porque mi socorro viene de ti. Eso es ser un discípulo de Jesús. ¿Se da cuenta que es algo más que solamente ser salvos? Amén. Es por eso que me gusta el Salmo 34:6. A mí me gusta mucho este salmo y normalmente lo estoy repitiendo para mí mismo. Dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró ¿de cuántas? De todas sus angustias. Esto es experiencia. Tienes la experiencia de que a pesar de nuestra miseria, a pesar de nuestras pobrezas de todo tipo, tener esa experiencia de decir: este pobre clamó y Jehová le oyó. Y no solo me oyó, sino me libró de todas mis angustias. Un discípulo de Jesús se caracteriza por esto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cuál es la sexta cosa que hay que amar? Las hermanas. ¿De qué nos hablan las hermanas? Bueno, en lo natural, y así debería de ser, o así se dan normalmente, que ahora hay muchas cosas, pero las hermanas en lo natural nos habla de comprensión. Las hermanas son más comprensivas, ¿sí? Comprensivas. Y todos tenemos la necesidad de comprensión. Todos tenemos la necesidad de comprensión. Aunque yo sé que en estos tiempos hay hermanas que nada que ver, pero en lo normal la hermana habla de comprensión. Tanto en lo natural como hermana espiritual. Pero todos tenemos necesidad de comprensión, ¿o no? Todos tenemos necesidad de ser comprendidos. El problema es que tenemos la tendencia a buscar primeramente esa comprensión en nuestras hermanas, en las criaturas, antes que correr a Dios para encontrar esa comprensión en Él. Porque incluso hay veces que, mira, el diablo mete esa mentira o esa falsedad como que si Dios no nos comprende. Mire, sin darnos cuenta, el diablo nos convence que Dios no me comprende. No, Dios no me va a entender lo que siento. No, Dios no va a entender el por qué yo me estoy resbalando constantemente en esto. De plano, Dios no me va a comprender. Él es tan santo que Él no me va a comprender. Eso es mentira. Veamos lo que dice Hebreos 4:15, por favor. Me gusta como dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué dice? Compadecerse de nuestras debilidades. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote? El Señor Jesús. Él sabe comprendernos, Él sabe compadecerse de nuestras debilidades. Mire, y dice: sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe lo que es ser tentado. Jesús sabe lo que es ser tentado. Él no falló, Él no pecó, pero sí se compadece de nosotros, sí nos comprende por qué muchas veces, o quizás en la mayor parte de las tentaciones, caemos a la tentación. Pero en lugar de salir corriendo de Jesús, alejados así, no, de plano ahora de Jesús me detesta, de plano ya no me quiere, ya no me ama. ¿Qué dice la palabra? Siguiente versículo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué me va a hacer acercarme confiadamente? En que sé que Jesús, aunque es santo, se compadece de mí, me comprende, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No solo para que me comprenda, no solo para que se compadezca de mí, sino para que me socorra, me libere, me sane de eso que me empuja a estar cayendo en esta tentación. Usted póngale nombre a esas tentaciones, porque usted sabe en qué cascarita se está resbalando. ¿Y cuál es la séptima cosa que Jesús nos pide aborrecer? Y aún también su propia vida. ¡Hala, qué tremendo esto! Vea cómo culmina estas 7 cosas que Jesús nos dice: tienes que amarme más a mí, amarme por encima. Y después de mencionarnos todas estas personas,
Él nos dice, también quiero que me ames más a mí que lo que te amas tú. En otras palabras, Jesús dice, tienes que tomar la decisión de poner mis prioridades, mis intereses por encima de los tuyos. Tienes que tomar la decisión. Si quieres ser mi discípulo, tienes que tomar la decisión de tener como prioridad lo que a mí me interesa, por encima de tus deseos, por encima de tus planes, por encima de tus ilusiones, por encima de tus sentimientos y de tus emociones. Tienes que darme la prioridad a mí, dice Jesús, si quieres ser mi discípulo. Es por eso que el apóstol Pablo expresó en Hechos 20:24. Vea por qué Pablo, Pedro, todos ellos llegaron lejos, se graduaron como discípulos de Jesús. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, la carrera de camino al Padre, a la Nueva Jerusalén, la carrera de crecimiento espiritual, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice, miren, lo que a mí me interesa, o sea, mis deseos humanos, los pongo abajo, y mi prioridad es no estimarme a mí mismo por encima del supremo llamamiento que el Padre nos hace en Cristo. Acabar mi carrera con gozo, crecer a la estatura del varón perfecto, llegar a ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y también la responsabilidad del ministerio. Ahí nos introduce a la visión de la cruz, para poder levantar la cruz y seguir a Jesús. Nadie puede tomar la cruz que Jesús nos pide tomar si no decido amarlo a Él por encima de todas las personas que Él nos pide en Lucas 14:26. ¿Está claro esto? Y culmino con este versículo, Filipenses 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Un discípulo de Jesús se caracteriza por ya no buscar lo suyo propio, sino buscar lo que es de Cristo. Y es un proceso todo esto de amarlo a Él por encima de todo lo demás. Es un proceso, porque nuestra tendencia es amar a las criaturas más que al Señor. Me recuerdo la experiencia que tuve hace mucho tiempo. Estaba orando y gracias a Dios, pues con mi esposa hemos tenido una buena relación. Pero yo estaba orando cuando el Señor me hizo entender y me dijo, tienes un problema, me dijo. Más o menos palabras se lo voy a relatar, hace mucho tiempo esto. Y me dijo, tienes un problema, me dijo. Amas más a tu esposa que a mí. Y créame que la forma en que me lo dijo me confrontó, porque yo no me había percatado de eso. Y ya en el ministerio, predicando, pastores vemos, corazones no sabemos. Y esa vez me confrontó. Yo empecé, de verdad me sentí redarguido. Me recuerda que, Señor, perdóname. Es cierto. ¿Qué te puedo decir, Señor? Realmente no me había percatado que amo más a mi esposa. Estoy más preocupado por ella que por tus asuntos. Perdóname. Y eso es lo único que quiere oír el Señor. ¿Sabe que lo único que quiere el Señor es que reconozcamos, que seamos sinceros, que seamos honestos? Porque de todas maneras Él conoce nuestro corazón, Él oye nuestros pensamientos. Y entonces Él se va a encargar de liberarnos y sanarnos. Y vamos en ese proceso de liberación y sanidad hasta que podamos llegar al nivel de decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vivo para mí, ya no vivo para mis intereses. Ahora es Cristo quien vive sus propósitos en mí. Un discípulo de Jesús se va caracterizando por amarlo a Él por encima de todo. Póngase de pie, vamos a agradecerle al Señor. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Y a todos nos cuesta esta decisión. Parece sencilla, o sea, parece fácil. Y no con esto es de asustarnos. Parece fácil.
pero con la ayuda de Él sí es posible. Lo que para nosotros es difícil, para Él sí es posible. Todo lo podemos en Cristo, porque es Él el que nos da la fortaleza. Y esto es lo que nos va a ir llevando a la vida del reino de Dios, a una vida de justicia, a una vida de paz, a una vida de gozo. Es algo poderoso ser discípulo de Jesús. Los beneficiados somos nosotros, porque Él sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Cuánto lo creen? Los beneficiados somos nosotros, que como discípulos de Jesús vamos avanzando, siendo transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Cada vez más de Él, menos de mí, más de Él, más de su corazón, más de su mente formada en mí. Y en esa medida sus pensamientos se convierten en mis pensamientos, sus caminos se convierten en mis caminos, sus intereses se convierten en mis intereses prioritarios. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida del discípulo de Jesús. Tome la decisión. Dígale: Señor Jesús, ayúdame. Señor, separado de ti, nada bueno puedo hacer, pero con tu ayuda sí puedo ser tu discípulo, Señor Jesús. Padre bendito, te doy gracias por hablarnos en esta hora. Padre, gracias porque tu palabra es espíritu y es vida. Y tu palabra hace aquello para lo que ha sido enviada en esta hora al espíritu, al corazón, al ser de cada uno de nosotros. Padre, gracias porque tu palabra obra en nosotros. Y te ruego, Padre, produce en cada uno de nosotros el deseo, el querer y el hacer por tu buena voluntad, de ser discípulos de Jesús y de ir y hacer discípulos para Jesús. Porque ahora entendemos, Señor, lo que es ir y hacer discípulos. Yo tengo que ser un discípulo tuyo. Tengo que tener estas prioridades, tomar estas decisiones para poder ir y hacer más discípulos para ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por la oportunidad que nos das. Señor nuestro, ayúdanos a estimar, a tener en alta estima el llamado que nos hace, Señor Jesús, de ser tus discípulos, de poder llegar a ser como tú, perfectos como tú, Señor, perfectos como nuestro Padre eterno, maduros, completos, de limpio corazón. Señor nuestro, te suplicamos que nos enseñes y nos ayudes, Señor Jesús, por obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Vamos a levantar nuestras manos.